Bueno, buenas noches y llegamos a los 100 programas y estamos muy felices. Pepe, Carlos, Pepe, ¿cómo les va, compañeros? Hola María, hola Carlos. Bueno, felicidades. Felicidades. ¿Nuestro cumpleaños? Y 100 años, dije hoy en la radio. No. Son buenas noches. Son 100 programas, ¿no? 100 programas, claro. Todo lo 100 que ha años, corrido, ¿sí? todo lo que ha pasado ahí. Qué bárbaro, ¿eh? Mirá que cuando haces así un recorrido, te parás la pelota y mirás para atrás, ves la cantidad de agua que pasó debajo del puente y decís, es increíble. Mucho, ¿no? Parece mentira, pero son 100 programas. Y tenemos, por supuesto, cada uno de nosotros agradecer. Yo quiero agradecer especialmente primero a Edgar Maidana, porque hace 3 años empezábamos comiendo en el estudio. Y ahora ¿Se acuerdan nada. ustedes? A Edgar Maidana, el de Níspero, y a toda la gente, por supuesto, de Níspero que nos acompañó por haber sido parte de la primera temporada de Sin Freno. A Franco, Salón Exclusivo, por acompañarme en estos 100 programas. A Wilson, mi maquillador estrella, por estar siempre al mediodía, ya arreglándome y preocupado por mí. A Santa Bohemia y Cadena Mae, por vestirme durante estas temporadas y ser parte de cada programa. Al Bodegón de Beto, que nos acompañan con comida en cada reunión de preproducción. Muchas gracias también al Bodegón de Beto. Muchas gracias realmente por estar siempre. Muchas horas de producción, ya que lo decís, ¿no? Estamos mucho tiempo de producción para cada programa. Tal vez en el día a día no se nota, pero cuando haces el raconto también y ves toda la gente que pasó por este programa, decís, y ahí empezás a recordar todas las cosas que se hicieron, muchos cambios sobre la marcha, cosas que pasan, que la gente que te dice que sí, a veces no puede. Algunos programas que por ahí tuvimos problemas con el audio, tuvimos que hacerlo de nuevo. También ahí la producción trayendo de nuevo al invitado o tratando de salvar la situación. Cantidad de cosas que pasaron estos 3 años y 100 programas, ¿no? Sí, no se olviden de quién los viste, Carlitos. Sí, que a la también gente de están Grum. Y esencialmente a la gente de Grum, pero agradecimiento a todo el equipo, ¿no? La verdad que es un equipo formidable. Para mí, formar parte de este equipo es un placer, ¿no? ¿Viste? Cuando vos haces un trabajo y lo haces de esta manera con tantas personas que ponen todo lo que tienen para hacer que el producto salga lo mejor posible, y en un equipo con profesionales de primera, como dirían los españoles de la hostia. Son profesionales excelentes, y la verdad que trabajar con ellos para mí es un verdadero placer, ¿no? Es motivador, realmente que es motivador, ¿no? Y uno los elegiría siempre por otra parte, ¿no? Bueno, ¿Y y vos? especial, que Esperá, especial. escuchá, ¿y vos? ¿No vas a elegir por otros 100 o no? Estoy analizando. Escuchá, no, yo quiero agradecer especialmente a la producción, a Tami, que se banca todo lo que se banca, a Gastón Tour por todo lo que tiene que ver con la edición y con todo este trabajo maravilloso que ya nos van a comprobar y que lo comprueban en cada programa. A Horacio, mi compañero de hace tantos años, a Horacio, a Gastón, a la productora 2047 por todo esto, a Chipa López de Simoni, que decidimos incorporar el humor que a veces gusta y a veces también genera muchas rispideces y muchos malentendidos a gente que realmente le falta totalmente el sentido del humor. Yo quiero agradecer a todos los que somos parte de este equipo, porque acá atrás de Pepe y de Carlos y mío hay mucha gente que hace que este programa sea realmente un programa que ha marcado indiscutiblemente tendencia en estos últimos 3 años, y no por lo que lo digamos nosotros, sino porque vemos en los resultados en nuestro canal de YouTube y en todo esto, ¿no? Así es. Algunos programas incluso con repercusión afuera de la provincia. Más allá de que el programa se ve en las provincias de Misiones, de Formosa, de Chaco y aquí. A través de Flow. A través de Flow, y después en una cantidad de repetidoras en toda la provincia de Corrientes. Hubo temas que se trataron acá que bueno, tuvieron repercusión, y que nosotros también por ahí medio que no lo valoramos en el sentido más hondo que tiene. O no dimensionamos. Yo creo que valoramos mucho. Lo que pasa es que Por a eso veces están no acá, dimensionamos, digamos. claro, no dimensionamos
lo importante Y lo importante que es para un programa de estas características de actualidad del interior del país, poder sentar acá a gente que, bueno, tiene ese peso específico, sí, a nivel nacional. Estoy pensando, por ejemplo, qué sé yo, en Ricardo Lorenzetti, que fue presidente Pero de eso la no Corte. adelantes nada, pues eso ya vas a No, digo, pero hay Ya otros... estás adelantando cosas que no tenés. Carlito, ¿vos querés agregar algo Sí, más? quiero agregar que obviamente esto, primero también tengo que agradecer también a todos los chicos de la productora 2047 y a la producción en general, a cargo de Tamara, de Horacio, y obviamente el trabajo que es tremendísimo de Gastón en todo lo que ustedes ven en edición y en redes, pasa también un poquito por la mano de él con un criterio espectacular, ¿no? Pero también hablar del acople que ha significado para cada uno de nosotros estar en este grupo. Y estoy hablando ya con María y con Pepe, ¿no? Que son personalidades totalmente distintas, somos individualidades que hay que compatibilizar, porque obviamente que tenemos Porque aparte hay pensamientos... que aclarar, Carlos, que no todo lo que brilla es oro. No, obvio, hay peleas. Nosotros También. nos reputeamos, le quiero contar eso. Sí. Pero lo que tratamos es que por ahí Igual no creo en que la la gente te diversidad, crea. en la diversidad crecer, ¿no? Que me parece que pasa por ahí también, de que cada uno tiene su propio pensamiento. Tenemos personalidades fuertes, definidas, y ¿qué hacemos? Tratar de hacer complementos uno hacia el otro y lograr de que el producto salga de la mejor manera. De eso se trata simplemente, Así ¿no? es, sin lugar a dudas. Y por eso que yo elijo siempre, más en este ciclo, en Sin Freno, que para mí significa muchísimo, es un producto que quiero, que abrazo con el corazón, es siempre saludar lo bueno, ¿no? Me parece que hoy tiene que ser el mensaje que yo quiero dar, es lo que para mí representa Sin Freno, ¿no? Que es un mensaje de gente que ama el periodismo, que tiene el periodismo por las venas. A nosotros nos circula periodismo todo el tiempo y lo que queremos es simplemente eso, ¿no? Hacer periodismo todo el tiempo, ¿no? Y lograr que ese producto sea también interpretar el sentir y lo que piensa cada uno o por lo menos reflejar el pensamiento de aquellos que nos ven, que de eso se trata, y del respeto permanente. Primero entre nosotros, que me parece que eso es clave, el respeto a uno mismo, el respeto entre los tres, pero además también el respeto a cada uno de los integrantes de este equipo, que es clave, y por sobre todas las cosas a quienes nos ven, el respeto permanente, ¿no? Saben que acá siempre van a encontrar personas que vamos a estar respetándolos, ¿no? Porque me parece que por ahí es el camino, ¿no? La sociedad requiere también de mayor respeto, de mayor concepto de comprender lo que nos está pasando como sociedad también. Hay una cosa que a mí siempre me llamó la atención, sucedía más antes, más al principio, ahora me parece que no tanto porque ya está más normalizado, pero mucha gente, sobre todo del medio periodístico en el que nosotros trabajamos, que no podían creer que estemos juntos, ¿no? Porque distintas personas trabajaron en distintos proyectos con nosotros y decían, ¿cómo ustedes tres juntos? Justamente porque tenemos personalidades periodísticas distintas, más allá de las personales, claro, que son otra cosa. Pero en las periodísticas nosotros tenemos posiciones fuertes, a veces discutimos muchas veces discutimos porque los posicionamientos, las miradas son distintas y ese es el valor además que nosotros tenemos. Pero también lo que a mí me parece que por qué estamos todavía acá 100 programas después, 3 años y pico después, porque lo que nosotros les reclamamos por ahí a la dirigencia política y qué sé yo, es lo que nosotros hacemos a diario, que es nos podemos pelear, nos podemos putear, nos podemos expresar muy fuerte el punto de vista, pero nunca perdemos el diálogo, siempre de frente, porque eso es lo que enriquece la discusión en la producción, qué sé yo. Por ahí se nota también al aire, eso es lo que nosotros pretendemos, por ahí no tanto, qué sé yo, pero vamos avanzando, siempre es por promedio, ni nos quedamos con algunos éxitos muy importantes, ni nos quedamos cuando la cosa por ahí no sale No como funciona. nosotros queremos. Vamos tratando, sí, de mejorar, tratando de tener una mirada en el algoritmo, una mirada en las reproducciones, en la gente, en las vistas, pero también en el olfato periodístico. María es alguien que defiende muchísimo eso y a veces nosotros discutimos y a veces agradecemos porque termina resultando lo que trae con la experiencia. Eso me parece central y después lo otro con el equipo de 2047 sin dudas y Horacio y Tamara con los que bueno, en la previa y en el posterior siempre estamos ahí más conversando también
todo el tiempo por alguna cosita, porque hay que mejorar, porque hay un error, son ellos los depositarios también de todo esto, ¿no? Yo Y quiero a los cerrar chicos con que algo. están atrás del vidrio también, a Facu, a todos. Sí. Yo por ahí no me Alfred. acuerdo los nombres, a todos, los sátrapas que tenemos atrás del vidrio, los degenerados, todas las No, barbaridades que le digo cuando entro. Y todo eso, ellos son fundamentales en esto. Desde Alfred que nos saca fotos para subir a las redes, todo. Sin Freno es un esfuerzo muy grande. Aunque salga un día por semana, es un esfuerzo, porque acá se trabaja. Acá, aparte de hacer periodismo, se trabaja en el producto. Y eso es lo que nosotros queremos que ustedes lo vean, porque acá hay mucho laburo, no solo entre nosotros tres, sino detrás de nosotros, que eso es lo más valioso que tenemos. Quiero un párrafo final nada más para terminar un poco lo que yo decía, lo que abrazaba Sin Freno con el corazón, es porque independientemente de las cuestiones profesionales, que me toca trabajar tanto con María, con Pepe, con dos profesionales de lo mejor que uno ha encontrado en su camino, tiene que ver también con seres humanos que son para mí excepcionales, ¿no? Y eso me parece que también es importante destacar. Te quiero, Carlos. Sí, obvio. Sabés que hemos desarrollado, más allá de todo, hemos desarrollado una amistad que me parece que va más allá de un proyecto periodístico y demás. Es lo que te deja la vida. Y estas Somos casi familia. Estas son las cosas que quedan en la vida y es lo que yo prefiero llevármelo al final. Exacto. Sí. Cuando yo no esté, ustedes van a decir, pobre mío. Quiero agradecer a Alfred, a Facu, a Lautaro, a Leo, a Fabri, a Nico, a Laurita y a todos los chicos que están atrás y por supuesto a Isaac, a Alejandro Machado, a la productora 2047 fundamentalmente. Y esto, los que hacemos Sin Freno, preparamos para ustedes. ¿Cómo se cuenta la historia de una provincia? ¿Con los discursos? ¿Con las elecciones? ¿Con los grandes acontecimientos? Tal vez también se la pueda contar a través de las conversaciones. Hace 3 años nació Sin Freno. Nació con una idea simple, de tener el vértigo de la noticia para escuchar. Hola, ¿cómo están? Bueno, por fin juntos empieza Sin Freno. ¿Cómo están, chicos? Hola María, qué gustazo estar aquí, estar con Pepe. Un gusto enorme. Con todo. El pase era muy caro, el tuyo era muy caro, María. No había libertad de acción. Pero mientras todo ocurría deprisa, nosotros elegimos preguntar, comprender y dar contexto. Hoy celebramos 100 programas, pero detrás de ese número hay cientos de horas de producción, más de 200 personas entrevistadas y una provincia entera que pasó por esta mesa. Gobernadores, intendentes, jueces, fiscales, médicos, psicólogos, docentes, artistas, científicos, emprendedores, madres, padres y protagonistas de historias que nos conmovieron. Sin proponérselo, Sin Freno construyó un archivo de la Corrientes contemporánea. Aquí quedaron registradas elecciones, debates por la educación básica y universitaria, la salud, la cultura, la justicia y las historias humanas. El caso Loan marcó un antes y un después. Incluso a nosotros nos hizo cambiar de estudio y redefinir nuestra logística de producción.
Acompañamos la investigación con la familia, abogados, fiscales, peritos y especialistas. No buscamos el impacto, buscamos entender. También elegimos hablar una y otra vez de salud mental, prevención del suicidio, violencia de género y adicciones, porque creemos que el periodismo también sirve para prevenir y cuidar. Las estadísticas de YouTube muestran que los especiales sobre Loan fueron los más vistos. Pero yo tengo ese presentimiento, mi corazón me dice que Loan está vivo, Loan está vivo. Sí, junto con entrevistas que dieron cuenta de un drama humano, como el de Barbie Harvey. Cuando a mí me preguntan cuántos hijos tenés, tengo 3. Va a ser hasta siempre. Siempre va a ser mi hijo. Siempre va a ser mi primer hijo, mi único hijo varón. El de Paola Chequín. Y de una manera poco decorosa nos dicen, bueno, el diagnóstico de Beltrán no es bueno, denle la mejor vida que puedan, no hay nada para hacer, salgan a patear un árbol, a llorar, a desquitarse con lo que quieran y vuelvan fuertes porque esto recién empieza. O abordajes políticos que anticiparon la posterior elección de Juan Pablo Valdés como gobernador de Corrientes. Yo tengo un candidato, que es el candidato del oficialismo, que mide 48 puntos. 48. Estamos hablando en de este momento, Juan Pablo Valdés. Juan Pablo Valdés. Mirando hacia atrás, descubrimos algo inesperado. Mientras hacíamos un programa de actualidad, estábamos construyendo la memoria de nuestro tiempo. Mientras la noticia corría, nosotros decidimos detenerla unos minutos para entenderla. Gracias por acompañarnos durante estos primeros 100 programas. Estamos convencidos que lo mejor está por venir. Estoy llorando, no se puede ser tan pelado. ¿Estás llorando? Pasó mucho. Pasó mucho. Sí, sí. Hay Parece, cosas ¿viste? que no me acordaba. Hay de muchas cosas que uno no De uno no Domingo se acordaba. Salvador, mi querido Domingo Sí. Salvador Castaña, mi obispo emérito, no me acordaba Sí. que me fui hasta su casita. Ujú. Me Qué contaban horror. todavía de Domingo Salvador Castaña que toda la semana sigue mandando un mensaje para cada uno de los sacerdotes de la diócesis de Corrientes, ¿no? O sea, continúa todavía con su trabajo pastoral. Y creo que está por cumplir 96 años. Este tipo de raconto lo que hace también es poner en caja, cuando tenés la perspectiva del tiempo, de muchas cosas que también a nosotros nos pasaron, muchas críticas. A veces la crítica es buena siempre. Siempre. A veces no eran Salvo bien cuando es intencionadas, Sí, claro. bueno. A Salvo veces- cuando es descarnada. y malintencionada, que también hubo, que con el silencio, no sé, con la prepotencia del trabajo, como dice alguien por ahí. Y bueno, y acá está, acá no hay mentira, esto es todo Este es el verificable, archivo, digamos, ¿no? este es el archivo. Es el archivo que construimos en estos 3 años, que como dice el informe ahí, estamos contando una época, ¿no? Con un programa de televisión semanal. Libreto de Pepe, hay que decirlo, y todo el trabajo de edición y artístico de Gastón, Gastón Tour. Tenemos una ayuda con Tamara. Con igual, Tamara, hay que que decir, es una- tenemos, bueno, Tamara es el alma mater de todo. Si les parece, nos presentamos Ahora en sí. sociedad y ya volvemos. Y después nos peleamos. Después nos vemos. Uy, qué bien lo que se viene.
Apuestas deportivas y casino online en un solo lugar. Jugá, apostá y gana. Casinos del Litoral Online. Tu casino online en Corrientes. Qué bárbaro, ¿eh? Qué lindo. Bueno, muy bien, regresamos. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que más nos gusta, ¿no? Se juntaron los hermanos. Reapareció. Se han unido, esa es la ley primera. Se vieron al menos fotos y videos. Exactamente, reaparecieron en la fiesta del Cordero Lomeño el fin de semana pasado en Lomas de Vallejos. Pero, que dicho sea de paso, Pepe reunió una multitud. Una multitud. ¿no? Bueno. Estamos hablando de Lomas de Vallejos, un pueblito chiquito. Un pueblo pequeño dentro de lo que es Sí. el departamento de General Paz. Y sin embargo, era impresionante la cantidad de personas. buena foto. Bueno, que va convocando año tras año. ¿no? Mis ojos fueron hacia la parrilla, digamos, ¿no? Esa cantidad de cosas. No hacia esa foto. Pero acá lo que apareció es una imagen de los hermanos de Juan Pablo, el gobernador, de Gustavo Valdés, el senador, pero que llamó la atención porque, bueno, hace tiempo, por distintas razones, porque después de la asunción, las vacaciones, qué sé yo, la gestión los llevó por caminos distintos, apareció y, bueno, tiene un Están impacto, juntos, ¿no? claro. Pero Esta vos foto. haces una lectura política o es simplemente una cuestión que tiene que ver con lo institucional, ¿no? Yo creo que en este nivel no es casual nada. Nada es casual. Para mí esta foto tiene una significación política y incluso que podría, qué sé yo, tiene muchas interpretaciones, pero que incluso ahí lo que hace es converger lo que se viene hablando. Juan Pablo Valdés, encargado de la gestión política, de la gestión administrativa, del gobierno, y Gustavo Valdés es el que se encarga de la gestión política o el que va a hacer. ¿Qué pasa? Hasta acá no se venía hablando de política. Ahora, ¿qué estamos haciendo? Estamos hablando de política pensando en lo que puede ser la elección presidencial, porque para eso hay que hacer una cantidad de ajustes, incluido cambiar la ley electoral. Bien, entonces, pero te estás yendo... aparece. ¿Ya te fuiste No, lejos? digo, estamos empezando a hablar del tema, aparece esa figura. Es todo lo ¿Pero que ¿y qué digo. tiene que ver esa figura a ver con la ley Claro. electoral? Claro, porque yo Todo va a tener que quiero ver. saber qué tiene que ver. Todo va a tener que ver. No, vos hablame de la figura de los Bueno, Valdés juntos. Políticamente. porque El eso gobierno me quiero saber. nacional requiere votos de las provincias No, pero para cambiar vos la ley estabas hablando electoral. de la foto de los dos Sí. Valdés. Quiero saber cuál es lo político que vos ves ahí, pero porque me interesa saber eso. Porque si nosotros, el gobernador gestiona y Gustavo es el que se va a encargar de la relación política, ¿qué es lo que estamos hablando ahora? En cualquier mesa de discusión entre el gobierno nacional y el gobierno de las provincias, incluido Corrientes. El voto de los legisladores nacionales, el voto de los senadores. Porque va a necesitar del Congreso para cambiar la ley, para eliminar las PASO o postergarla, para levantar, qué sé yo, para sostener el levantamiento, para hablar de colectoras, etcétera. A ver, vos estás planteando Todo esto como eso- una foto de estrategia conjunta, porque Ahí para ver hacia dónde va. Ahí ¿no? yo veo una bandera que se plantó, Ajá. y que seguramente va a cobrar significado en los próximos días. Claro, O yo en los veo más, próximos yo veo meses. en eso, yo veo más una foto. Sí, yo no Yo veo una foto más casual, ¿no? Sí, Digo, yo no veo nada de o lo sea, que ven. en un lugar convergir, y bueno, y están los dos ahí y la foto. O sea, no veo por ahora
una lectura política por los No, tiempos, ¿no? no. Digo, Están en Pero otra. ¿qué tiempo? Porque ¿de qué estamos porque falta hablando todavía hoy? para los tiempos electorales. Faltan los ¿no? tiempos. Porque además tiene una elección provincial primero. Sí. ¿Y cuándo va a ser? ¿Junio? ¿Julio? ¿Agosto? ¿Agosto? Agosto va a ser la elección provincial primero. Sí se suspenden las pasos, porque si no tenés paso en agosto. Listo. ¿Hoy es que 12 de Y yo creo agosto? que, por ejemplo, de lo provincial no se está hablando, y de la elección acá No. hay una oposición que está totalmente... Diezmada. Hablaba la otra noche con un dirigente peronista No que fue existe. diputado nacional y me decía, mirá, el peronismo de corriente es No una existe. cosa... Es triste, ¿no? La Libertad Avanza, que tiene sus problemas internos. Va uno, el Almirón dice que ¿Cómo? no es oposición. Caíto Leconte, que es diputado de la provincia, y a mí me Es votaron para ser oposición. oposición. El gobierno nacional, bueno, después nos vamos a meter en el tema de Belincarten. O sea, la Libertad Avanza tiene un problema interno también. Sí. O sea, hoy no veo un escenario... Sí. O sea, para ser tan fino como vos en esa lectura política, ¿no? Ahora- Sé que obviamente las fotos hablan por sí solas, ¿no? Yo creo que Como la famosa ahora- foto que habla, pero... Yo creo que ahí nos vamos a detener ahora en lo que dice Carlos con respecto a la Libertad Avanza, porque tenemos un dato. Yo creo que lo que pasó hoy con el tema Norte Grande y todo eso, sí es de alto impacto, de muy alto impacto, porque se están juntando los gobernadores para también poner un límite y un tope así, ¿viste? No es nomás que los legisladores, pero acá no estamos cumpliendo con lo... No cumplen con nada y Con pero ¿sabés qué pasa, nada. María? Los gobernadores, estos gobernadores, porque no tuvieron ni Infran ni Quintela, que es un dato. El gobernador de Formosa y el gobernador de La Rioja son opositores tuvieron los aliados, o entre comillas, los más cercanos. Le votan todas las leyes que pide el gobierno nacional Sí. en el Congreso de la Nación. Y el del gobierno nacional Bueno, no, la ley de tierra se plantó ahí. ahí prometo, se plantó. prometo, me apoyan, no Por cumplo, ejemplo, no cumplo, no Pasalacqua cumplo. con un video incluso. Sí, acá, bueno. Ahora, Pero se empla- ¿Santilli nos mintió esta mañana o no? A ver, Depende de qué. A ver, vamos a ver qué nos decía el ministro del Interior en esta reunión con los gobernadores. Los gobernadores del norte me convocaron a una reunión, a venir a la reunión acá a Misiones. El gobernador Pasalacqua me llamó también. Y aquí estoy. Para mí es muy importante escuchar a los gobernadores. Y tenemos una agenda muy amplia con todos ellos, que yo la venía repasando esta semana uno a uno, pero que estén aquí todos reunidos. También está el CFI, es importante. Nosotros tenemos una agenda muy grande para el desarrollo del norte, que tiene que ver con energía, que tiene que ver con una conversación que el CFI nos presentó a nosotros sobre cabotaje. Tenemos temas también de copa, tenemos varios temas. Se terminan ahora, se preadjudicaron todas las obras, todas las concesiones viales, son más de 9.000 kilómetros, que son por donde pasa el 70% de la red vial argentina. Eso ya se terminó, se preadjudicó, ahora se adjudica los últimos 3.000 kilómetros, 3.500 que faltan, y estarían entrando en obra a fin de mes, principio de septiembre, los 9.000 kilómetros. Eso es muy importante para toda la Argentina. Y obviamente hay muchas obras que estamos hablando uno a uno con los gobernadores. Corrientes también, estamos haciendo el ingreso del aeropuerto a la entrada de Corrientes, así que estamos con todos los gobernadores. Que la agenda que yo tengo de ellos, casi el 90% está resuelta. Bueno, ahí, ¿qué quiere decir con que el 90% está resuelta? Ahí, electricidad y obra pública, no hay un 90%. La obra pública aquí en Corrientes se está haciendo la autovía y después Chao. nada. ¿Cuántos son? ¿De Pues cuántos son kilómetros nada. son la autovía? 11. 11. Eran 13 en el proyecto original, quedaron 11. Pero yo te puedo poner las promesas que no están resueltas. Hay un anuncio para el tema de las cloacas de El que está en Santa Catalina. Santa Catalina y en Tratamiento Paso de líquido. la Patria. Sí. Después tenés la energía. Nada. Tenés Las regalías. Las regalías. Siguen en discusión. ¿Qué pasa con el puerto y qué pasa con el ejército, con los predios que era para compensar deudas? Nada. ¿Qué pasa con las deudas de años anteriores que quedó pendiente del IPS? Nada. Puertos, puentes, aeropuerto de Paso de los Libres. Todo está dentro de un Sujeto. marco de conversación. Sí, pero Ahora, nada... no está resuelto. No hay un 90% resuelto. Me parece que es como cuando Santilli dijo que la autovía tenía el 75-80%. Ese fue Adorni. Fue Adorni. Adorni, perdón. Pero el Santilli, tema, ¿sabes no. cuál es, María? Y es cierto lo que dice Pepe, y aparte lo ha enumerado, eso es incontrastable, no es que una Y opinión. eso es solo Corrientes. Es solo Corrientes. Imagínate las otras Pero provincias. ¿qué pasa? Después de tener los votos de los senadores correntinos, en la mayoría de los proyectos votaron a favor del gobierno. Salvo este polémico capítulo de tierra, que era una barbaridad,
Después en el resto, y entonces... Yo le pondría una fichita. Porque uno entiende que en los acuerdos, las negociaciones, uno cede, le dan, eso forma parte de la política y está bien que así sea por otra parte. Pero yo no veo reciprocidad, ¿no? Yo lo que celebro es que estén juntos los gobernadores, porque creo que esto, la unión hace la fuerza en el sentido del reclamo, y que cuando son tantos, porque ellos quieren pintar el país de violeta el año que viene. Sí, les claro. va a costar mucho, les Sí, va a claro. costar mucho. Yo veo a Néstor, yo siempre lo hablo con Pepe, el escorpión. O sea, mientras necesiten los votos en el Senado de Corrientes, Sí. te van a prometer un Y montón los de cosas gobernadores no y después están no te cumplen nada. Los gobernadores están desconfiados, no ¿Y están qué te tan parece, María, si no te alineados. cumplen? Es como cualquier Alineados. relación de pareja, viene tu pareja, te promete, Hay una- y vos cedés, pues no te da nada. Hay una cosa que sí es interesante, que en la reunión de hoy en Posadas, pero también ayer en Corrientes, vino el secretario general del CFI, que es Ignacio Lamote, se reunió con el gabinete de la provincia de Corrientes y después con empresarios de distintas cámaras. Se firmaron algunos convenios. Eso es interesante porque el Consejo Federal de Inversiones es plata de las provincias que se utilizan para proyectos de desarrollo, y vino, escuchó, se firmaron una serie de convenios. Eso es muy importante. Bueno, no sucede casi nunca, y eso sí. Pero yo le pondría una fichita a dos cosas que me parecen interesantes. Una, que cuando Juan Pablo Valdés fue a Posadas a verlo a Pasalacua, no fue a la escuela Storni a traer su libretita. Claro. Ahí pasó algo más. Y también le pondría una fichita en función de que no le creen al gobierno nacional de una especie de reaparición de Gustavo Valdés a la escena del primer plano. Porque tiene que ver con eso para mí, pero bueno, yo también entiendo Hay que ustedes algo- todavía no vean esa foto. Hay algo del gobierno nacional que vos querés empezar a hablar del tema de la señora Evelyn Carter. Sí, que fue designada y ya está en funciones en la Dirección Nacional de Migraciones, Delegación Corrientes, ¿no? Fue designada. Cumplió un adelanto de... Depende de Migraciones, depende del Ministerio de Seguridad. Exactamente. Antes dependía del Ministerio del Interior, ahora depende del Ministerio de Seguridad en la gestión de Milei. Y bueno, ahí está la fotografía, ella asumió, ya está. Bueno, esto yo no sé qué repercusiones puede tener esto también en la relación con el gobierno provincial, ¿no? ¿Por Evelyn qué? Carter, porque Evelyn Carter es opositora al gobierno de la provincia. Y sin embargo, el gobierno nacional está pidiendo permanentemente a Juan Pablo Valdés que el voto de los 3 senadores vaya siempre a favor de los proyectos que envía el gobierno de Milei, que creen que son tan necesarios para refundar la República, ¿no? Por un lado te pide, por otro lado te nombra a una opositora al frente de este organismo, ¿no? Está bien que es un organismo, no es de los más importantes, pero al fin y al cabo es un organismo nacional con representación aquí en Corrientes, ¿no? Digo, ¿cómo juega esto políticamente, ¿no? En el sentido de las relaciones de nación con la provincia de Corrientes. Voy a eso, mi lectura es simplemente política. Al menos hay una tensión, porque, por ejemplo, podríamos decir que Caíto Leconte también actúa como oposición. Sí, por eso. No le vota algunos proyectos a la provincia, sin embargo, después le piden la colaboración a las provincias. Sin embargo, no es lo mismo, pareciera ser, no es lo mismo Caíto Leconte que Evelyn Carter, porque Caíto Leconte podemos acordar que es opositor. Ahora, no es una persona que le está que se sienta atacada y que como respuesta ataque al gobierno, porque Evelyn Carter lo que hacen también es eso. No es solamente que es una opositora desde el punto de vista político, sino que se ha convertido en el último tiempo en una especie de francotiradora contra todo el sistema establecido, contra la legislatura. Ella no le perdona a los legisladores que la hayan sacado de la secretaría porque dice que, bueno, fue de mala manera, violando la ley, qué sé yo, está judicializado ese tema, y tampoco le perdona a los hermanos Valdés porque acusa dice... directamente a Gustavo Valdés. Sí, de esa claro, lo maniobra. acusa porque dice, porque alguien dice algo, ¿no? Porque yo estoy atacando, tardó un poco en atacar las cosas que estaban mal, porque estuvo solo en la legislatura Evelyn Carter 17 años, si mal no tengo la cuenta hecha, como secretaria parlamentaria. Pero no es alguien, además, que tampoco haya nacido con la legislatura. Ella es parte del Partido Nuevo, es parte de la familia Romero Feris, tiene, o sea, trayectoria política en los partidos tradicionales de la provincia de Corrientes, tiene para contar todavía muchísimos más años, ¿no? Y lo digo porque ella también se saca el mote que la gente le pone que más casta no se consigue, ¿no?
porque ataca al Estado, pero resulta que ahora otra vez un cargo en otro estamento del Estado. Su nombre, esta es la parte chismosa de la historia. Fue nombrada mediante pedido de Martín Menem, no de Lisandro Almirón ni de su esposa, que sería la presidenta del partido. Martín ¿Qué tiene que ver Martín Menem? Martín Menem. ¿Y qué tiene que ver con Evelyn Carten? Aparentemente tendría sociedad con los Cartens en Buenos Aires, con los Cartens. ¿Que son parientes de Evelyn? Y sí, son parientes, ¿no, Carlos? La verdad que creo que sí. Yo creo que sí. De todas maneras, si es bien, como viene así la mano, los Cartens son Acá- dueños de SIK, que es una empresa que más tiene negocio con el Estado provincial. También. Claro, es dueño del tema del gerenciamiento de rentas. O sea, cobran impuestos en Corrientes. El gobierno nacional le pidió que mantenga un perfil bajo, no lo estaría No estaría haciendo. sucediendo. Porque ya hay cosas que no sé, ella quiere su revancha dentro, es lo que dicen los libertarios correntinos, dentro de la Cámara de Diputados. Lisandro Almirón estaría queriendo imponer su gente en el armado de la futura agenda de diputados y de senadores, pero dicen que van con Vamos Corrientes. Quien estaría también trabajando arduamente en este tema es Alberto Medina Méndez, pero él dice que no va a ser candidato. Y dicen que el tema es que los Menem son socios de los Carten en Buenos Aires, los primos de Evelyn, Herman y Cristian, y que ya en su momento la empresa Carten de Corrientes habría financiado campañas de Lisandro Almirón cuando fue candidato a gobernador. Todo esto es lo que comentan los propios libertarios. ¿Los propios libertarios son sí. los que te están pasando información? Sí. Además, los Cartens, hay que decirlo, son muy vinculados al punto de vista económico Así es. al poder en la provincia de Corrientes hace décadas. Sí, hace décadas. Han tenido negocios con todos los gobiernos que han pasado. Claro. Bueno, muchachos, hacemos la pausa, ¿les parece bien? Hacemos la pausa y... No todo cuestionamiento es necesariamente una persecución. No, por favor. No te enojes. No, porque ella lo dice, ¿no? Que Claro, la persiguen, digamos, ¿no? Son análisis. Uno trabaja de esto, mi reina. Bueno, nos presentamos y viene la parte más linda del programa, la que nosotros sí sabemos hacer, humor. Bueno, ya acá estamos, regresamos. Hola.
Hola, buenas noches. Volvió. Upa. Volvió. Me abandonaron como un perro, me largaron, ¿eh? Volvió el indio. Volvió el indio. Sí. ¿Por qué te me abandonaron? Y aparte me cambiaron por... Pero vos nomás te abandonaste porque Pues tus sí, horarios claro. de trabajo son muy limitados. Claro, ¿está durmiendo? Son limitados y... Justo hacen una hora que yo estoy fuera de combate, pues. Claro. Hablando de combate, me pusieron, en vez de mí, le pusieron a un señor, toda la mala onda tiene ese señor, María. ¿Cómo mala onda? No. Sí, excelente. Al licenciado, no te No. voy a permitir, el licenciado es un amigo. No, pero a mí me dijeron que le están queriendo castigar a usted. Sí. A Pepe, Bueno, a Carlos, eso- a vos, María. Sí, puede ser. Eso puede ser, pero No. ¿qué tiene que ver? Claro. Usted quédense tranquilo que yo le voy a acompañar. Yo tengo toda mi banda para defenderlo a usted, especialmente a María. Ujú. ¿Saben quiénes son mi banda? Del ¿Quién? barrio. A saber, Tincho, Nicho, Carpincho, Tiquirí, Cuajo, Cone, Cazador de Criminales, Librado, Mateo, Tarzán, Cone y O Ubre. Todo ello, ya me dijeron... Cone, ya- Ubre. No, I O Ubre. Ubre. Sí, porque I O Ubre. Claro. Y yo, No, Mariana, vos sabés que nosotros estamos a full con vos. Nosotros somos... Vos sos Sí. del pueblo. Claro. Del pueblo como somos todos nosotros, ¿viste? Sí, sí, sí. La única diferencia entre vos y nosotros somos el pueblo es que nosotros somos crotos, vos no. Claro. No, no. ¿Quién te dijo? Y si Yo soy una humilde servidora. Yo cuando paso con mi senda ahí al lado de tu super camioneta, me quiero matar, María. Me doy cuenta lo sohue que soy. Los sohue. Me doy en cuenta lo sohue que soy. Y sabés que estaba mirando, No. a veces yo miro el programa de usted en la radio Sí. y veo que, ¿sabés quién tiene una camisa igual a la mía? ¿Quién? Cacho Espíndola cuando canta. La misma camisa. Ay, no le vi. Sí, te juro, es la misma camisa. Se ve que compramos la misma oferta, ¿no? Quinta, te parece. Y escuchá, Indio, ¿y qué estuviste haciendo todo este Claro. tiempo? Que no Además de estuviste dormir, acá. ¿no? Además de dormir. No, y estamos, ratos soy remis, ratos soy Uber, hago motomandado, pero en auto, Dan. Mm. Y porque está dura la calle. dijo, Sí, está dura. ¿Y cómo hacemos tomandado en auto? Y sí, pues, y me entretengo. Hay motomandados ya, autos, Sí, te sí, sí. cuento. ¿Vos A querés mí que el yo otro día me mandaron unas cosas de vidrio en un en un auto Uber. Claro, Para exactamente. que no se me rompa. Exactamente, Mira. te cobro un pesito más nomás, pero, Exacto, un pesito más, pero te mandan en auto. pero te llega seguro. O Ay, sea, bueno, ya está, ya me aburriste. Y vos quiero- viniste acá a reclamar qué cosa, porque no, yo vine a reclamar que yo soy parte de los 100 programas, le quería felicitar a usted. Bueno, Pero te yo estuve agradecemos. en 2 o 3 programas estuve, después ya María me encajó una patada y me sacó nomás. Bueno, escuchá, pero hoy ya vas a volver. Y le sí. trajo, yo sé que le trajo porque el preferido de ella es Quito, por eso. Mm, claro. Siempre yo, ¿viste? Es medio tóxico, el indio está medio tóxico, Sí, ¿viste? bueno, Tóxico. quiero decirle simplemente que yo estoy dispuesto cuando ustedes quieran, me llaman y yo voy a estar. pero es que te llamamos, pero vos estás durmiendo siempre. Está durmiendo, claro. Bueno, no vamos a atender tratar el teléfono. decirle a Tamara que tratemos de coordinar el horario también, ¿no? Claro. No es para que Nosotros se nos mal- vamos a adaptar a vos, claro. O sea, vos no tenés problema que nosotros cambiemos nuestro horario para que te No, estés pues cuando vos claro. estás No, disponible. no falta que por este ridículo nosotros cambiemos el horario. No tengo para que ningún él problema. duerma. Lo que pasa es que ustedes llega el día el primero del mes y ya están cobrados. Llega el 31, no sé todavía ni... No le veo ni la punta, pues, ¿viste? Entonces, Ahora vos le querés a María, pero yo que Otro hoy le va a preguntar otro. le conozco a María, no te quiere mucho. no, ¿viste? Ya no me quiere, no tiene onda. Yo sé por qué eso. Y sí, pues vos también. Porque yo le toqué su joyita una vuelta. ¿Le tocaste qué? Y sí, yo le toqué... Pensé que dijo que me tocó algo, Sí, algo la- a mí. No, a vos no. Mi joyita, ¿qué joyita? ¿Qué joyita? ¿Y tu joyita quién es? Ay, pensé que era una parte de mi cuerpo. Yo una vez que lo llamaba joyita. Yo una vez te conté que tuve un sueño con Tamara y vos te calentaste Claro. y te calentaste ahí Ay, ya. yo pensé que era una joyita. Que fue el día que apareció con la malla de leopardo, sí, la bikini. Exactamente, que tuve el sueño exótico ese. Bueno, Indio, que te vaya bien, que te vaya bien. Me alegra Gracias, mucho que hayas vuelto. Felicitaciones por los 100 programas y nos vemos en cualquier En momento. cualquier momento, Indio. Un beso. Chao, Indio. Chao. Bueno, no le querés al indio. No le quiero. No, se nota. No. ¿Se nota mucho? Sí, es que somos muy transparentes en madre eso. que Si lo querés, parió. querés, y si no querés, no querés. No le quiero. A Sí. ver,
Hola. Buenas noches. Queridos conejos, no. Buenas noches, queridos conejos. Yo pensé que lo habían deportado, ya que está. Yo también, yo pensé que ya estábamos fuera, pero estamos acá. Porque había circulado en el ambiente que iba a haber un bozal legal para... Sí, circuló de todo en el ambiente. Sí, circuló. Revolotean nuevos fantasmas. Como yo le dije la otra vez, y me tienen que dar el mérito, yo les había anunciado que hay fantasmas que migran. Hay uno que migró, ya migró. Y ya migró, ya se acomodó, está en un nuevo sillón. Está bien. Y hay que ver ahora, porque ahí seguramente van a quedar fantasmas de antes, de lo que estaban antes ahí. Ahí estuvo un fantasmita conocido antes, ¿eh? Sí. Por ustedes, ¿sí o no? Es verdad. Hace mucho. Y una y otra vez volvemos al fantasma Gustavito, que va y viene. Estuvo ahí, es cierto, ¿eh? Sí. Estuvo ahí. Sí, señor, por supuesto. No, María, sí. ¿qué pasó? ¿Te Sí, agarró ahí. una CB? Si hay algo que tiene Quito de memoria. Tiene mucha memoria. Señor, Lo sí, que es la lectura, ¿no? Lo que es la lectura, la formación, cosa que ustedes no tienen. Discúlpenme, yo se lo tengo que decir. Sí, Ustedes no leímos tienen. 15.000 libros, pero bueno. Se nota. Se nota mucho. Yo tengo una biblioteca de 15.000 volúmenes. ¿ya? Sí. Que no solamente que los he leído a todos, sino que ya voy releyendo la mitad. Por supuesto. Bueno, estoy tratando de hacer número, cómo sería eso en tiempo material, pero Bueno, no me dan los números, No te pero dan. Yo leo entre 10. bruto nomás. Yo leo entre 10 y 14 horas diarias, mi querido Pepe. 14, 15 horas. A veces un poquito menos. ¿Se adosó algún nuevo fantasma entre tu lectura y tu tiempo libre y de todo esto? Van apareciendo. Muy pronto esta va a ser una ciudad de fantasmas, María. Lleno de fantasmas por todas Claro. partes. ¿Y dónde aparecieron los últimos fantasmas? Hablando de eso, ustedes dejen de adelgazar porque van a desaparecer y van a aparecer fantasmas, ¿eh? Escuchá, Por pará. supuesto. Lo que quiero preguntarte... ¡Señor! Viste, Pepe ahora no tiene mal anteojo, está cada vez más flaco. Sí. No. Está lindo, Pepín. Solo que voy a decir que en estos 3 años no hice publicidad de anteojo. ópticas. De anteojo, cambiaba de anteojo a cada rato. Para atender lo que te voy a decir. Sí, lo que señor. te voy a decir. ¿A dónde aparecieron fantasmas nuevos? María, después. No me obligue, María, a decir cosas que después te vas a arrepentir. ¿No me podés decir dónde aparecieron fantasmas nuevos si vos seguro que tenés un aparecido nuevo? Por eso te pregunto. Tengo aparecidos y tengo leyendas nuevas también. Ajá. Pero no ¿Y las, dónde aparecieron? no las puedo. A ver, ubícame por dónde. Yo te acabo de decir, hay uno que migró, un fantasma que migró y se posó sus reales en una vieja casona acá en las inmediaciones. Sí, señor. ¿Quién es? A cuidarse ustedes si van a salir o entrar del país, les recomiendo que se cuiden, ¿eh? Yo que ustedes ando con todo en orden, todos los papeles, no vaya a hacer cosas que lo requieran, ¿eh? Porque yo, ya ¿El saben fantasma ustedes. puede hacer eso? ¿Un fantasma puede ¿Que hacer un eso? fantasma puede hacer Por eso? supuesto. Ustedes saben que a mí no, porque yo soy una caricatura. Claro, claro. Aunque muchos no crean, aunque muchos no entiendan, yo soy una caricatura. Claro, claro. Bueno, ¿Usted se está por tomar vacaciones, Quito? Yo no. Yo hace 60 años que trabajo, no me tomo vacaciones. Mis viajes son para conocer, para recrear el alma, para aumentar mis conocimientos, conocer museos, lugares históricos, adquirir volúmenes. No, yo no me tomo vacaciones. Le cambio la pregunta. ¿Cómo no? Sí, ¿se puede tomar vacaciones sin freno también o no? Eso no depende de usted. Ya me intimaron. Ya vengo intimado, así que no solamente yo, acá Clarita y Amadeo también, nos vamos todos. ¿Desaparecen los tres? No desaparecemos. Para brindar un poquito de tranquilidad, que sanen las aguas, que se aquieten las aguas. ajá. Y después volvemos con todo el año que viene, si estamos en año electoral. ¿Qué está, Así que ahí, ¿Está avisando algo o qué? bueno, atajarse, ¿eh? Igual hay algunos otros fantasmas que no hemos mencionado acá. Hay uno muy conocido. Muy conocido, que cada tanto yo lo escucho y aparece, y a ver si ustedes lo pueden identificar. A ver. Y te dice así,
¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo anda la cosa? ¿Qué se cuenta? Ese ¿Cómo es andan? Rodolfo. ¿Cómo andan los hermanos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Y cómo andan los hermanos? ¿Qué sabe? No, ese simplemente me dice el fantasma, yo no sé. No sé ni qué hermano, porque acá hay muchos hermanos, ¿eh? Pero ¿y cómo sabe María? ¿Se llama Rodolfito? ¿Rodolfo? ¿Cómo se llama? Rodolfo. El fantasma. No, este no tiene nombre, este es jodido, ¿eh? Este jodido en serio. Este es jodido en serio, ¿eh? Yo simplemente escucho que me habla, me dice, en el medio de la noche me dice, ¿Cómo te dice? ¿qué tal? ¿Qué tal? Ah, claro. ¿Cómo anda la cosa? Y después se va. ¿Qué se cuenta? Y después se va. ¿Me sacaste lo que te pedí? Ah, claro. Así que hace poco hubo una reunión de fantasmas y participó él. Ah, sí. Ah, no me ¿En digas. serio? Mira. ¿Y quién otro fantasma? Hablando de estaba? hermanos también, ¿eh? ¿Eh? Bueno, está ahí, María, está ahí. Dice que ese fantasma, si estamos hablando del Bueno, mismo, Sí, te gusta, te gusta. Yo sé que te gusta. Sí. dice, no, vos corroborame. A ver. Dice que el fantasma ese Rodolfito. quiso ponerle nombre a este programa. Eh, ¿O le quiso cambiar el nombre a este ¿Rodolfito? programa? ¿El fantasma de Rodolfito? no, no fue el fantasma de Rodolfito. Me parece que el fue otro fantasma. El otro ¿eh? fantasma. Fue otro fantasma. Le quiso poner sin embrague. Sin filo. No, sin filo. No, ese es otro. No me hagan hablar, por favor. No me hagan hablar. Que todavía, a pesar de las amenazas, no tengo ni una carta de documento, por ahora. ¿Puede una caricatura tener animus injuriandi o no? No, yo no creo, para nada. Solamente ánimo jocandi. Jocandi. Ánimo jocandi, nada más. Ánimo injuriandi, ¿cómo? No tiene alma mala una caricatura, por favor. Bueno, hay algunos que se pelean con la caricatura, por eso. Sí, señor, por supuesto. Y Bueno. no sé si sienten que le ganaron, porque Claro. ¿cómo te peleas con un...? Sí. Es como que yo me peleé con los fantasmas. Claro. Sí, señor. Bueno, Quiero felicitarlos Gracias, licenciado, muy amable. y además muy contento de que gracias a mi participación en estos últimos 3 programas, finalmente levantaron el promedio y el programa fue un éxito. Totalmente. Modesto, como totalmente, siempre. Modesto. No, yo digo las cosas como son. Yo sabe que tengo formación, soy una persona de Licenciado, ¿le puedo mucho pedir quilaje. para despedirlo. Sí. Que les quiero pedir un favor. Esas son esos son fantasmitas que se están reproduciendo. ¿O no? No paran, ¿eh? No paran. Son las bombitas. No paran. Cada tanto aparecen en el boletín oficial también. Aparece. Sí, señor. ¿Cómo son las bombitas? A ver si me gustan. Sí. ¿Cuál era la pregunta, María? Me olvidé. Por tu pelotudez de las bombitas me olvidé. Bueno, mis queridos conejos, les mando un abrazo grande, Gracias, felicitaciones. licenciado. No se pierda, lo queremos mucho. ¿Y sabe qué, licenciado? No bloquea a nadie. Somos todos conocidos. Por favor. No me hagan enojar. No me hagan enojar. Y el bloqueo es una forma de retirar el saludo, por ejemplo. De negar el Exacto, saludo. no nos merecemos. No, esas cosas yo no esto. hago. Esas cosas no hago. Bueno, me alegro mucho por usted porque habla muy bien de usted. Nos Gracias, vemos licenciada. pronto, salvo que nos encontremos antes. Ya, muy gracias, licenciado. Fue un placer. Hasta luego. Hasta luego. ¿Cuál era la pregunta? ¿Qué tenía que ser? Rodolfito. Ah, por el Rodolfito. No, porque el de Sinfilo no era Rodolfo. No, ese sí. El de Sinfilo era otro. Sí, otro senador. Hace falta. Haría falta. Yo estaba equivocado. Sí. Hoy venía equivocado. Hoy vine equivocado. Hoy viniste muy a charlar para la China. ¿Hay otro más? Y que Hola. 100 programas. Sí, ¿qué tal? Buenas noches, mucho gusto. Encantado de participar de este programa, ¿eh? Ajá.
Un gusto conocerlo. Chelo Bonelli. Sí, sí, efectivamente. Chelo Bonelli, periodista. ¿Cómo le va? Qué placer. Sí, Chelo. un segundo, silenciame la criatura, por favor. Pero estamos trabajando, Sí. Se Chelo. le metió amapola en el medio. La estamos queriendo precisamente hacer famosa también acá. Va a ser famosa enseguida. Bueno, yo lo voy a acompañar un tiempito, si ustedes me permiten, precisamente para saber Va qué a ser está un pasando placer. en el... Qué bien que anda esta productora, Dios Sí, mío. anda bien, mira. Paga bien, paga Sí. bien. Sí, precisamente acabo de arreglar acá unos molacos. Pero yo los voy a acompañar a ustedes si ustedes me ¿Y en permiten. qué tiempo, Marcelo? Porque acá tenemos el indio que lo Chelo. fletamos porque no tiene tiempo, pero es Por por lo- vago. Usted trabaja mucho. Y yo trabajo prácticamente 22 horas más o menos por día. Hoy Se no le voy a no- tener mucho tiempo se- de acompañarlos, simplemente quería presentarme, voy a estar con ustedes. Se le notan las ojeras. Y ve cómo estoy, ¿no? Tirá algún chisme, porque ya que te va a meter, vos sos un tipo que políticamente estás súper informado, sos de los más informados del Dale, país. Chelo. Bueno, precisamente le hago una pregunta bomba, ¿no? Sí. Pregunta bomba. Año 2027, ¿no? O sea, precisamente el año que viene. ¿Sí? Sí, Milei, sí, Karina Milei, sí. los Milei. Todo precisamente el armado político del gobierno. ¿Plantan bandera en Corrientes? ¿Cómo sería plantan bandera? Y vienen a molestar el proceso electoral o van a ser precisamente presidente. ¿Y qué info tenés? Y yo tengo, bueno, hay versiones de todo tipo, ¿no? Versiones que se vienen con todo y otras versiones que depende si acompañan o no acompañan, me meto o no me meto. Si vos me acompañás, yo te divido las listas, por ejemplo, 2 listas, 3 listas, te divido mi gente y no pasa nada. Pero si no... Son tantos, ¿eh? 9%, no hay mucho para dividir, ¿eh? Y bueno, 3% para cada uno. Otra vez 3% aparece. Otra vez 3. Justo el 3 pongo también. Justo el 3. Pero precisamente es lo que se está debatiendo en estos días, se ve movimiento en toda la provincia, ¿no? Ajá. Lo que pasó que usted comentaba en emisiones es muy importante, ¿eh? Sin lugar a dudas. Muy, muy importante. Así Muy que bien. la semana que viene, a lo mejor puedo hablar un poco más porque me dicen que hay alguien que no va a estar. Entonces... ¿Cómo? ¿Cómo alguien que no va a estar? Bueno, hasta ahí, muchachos. Alguien que no va a estar acá en este programa, yo voy a estar. Y a lo ¿Cuál es mejor- la bomba? Porque a vos te gusta siempre la noticia bomba esa. ¿Cuál sería? Y hay alguien que... no sé, me va a pegar una patada en el culo precisamente. No dice malas palabras Bonelli, ¿eh? Bonelli es- Sigo. No, se me escapó, ¿no? Hay veces que se me escapa, bueno, esta es una vez que Claro. se me escapó. Me contagio un poco, ¿no? Sí, claro, sí, sí, es contagiosa. La Es como el boludez bostezo. también, la boludez también es contagiosa. Y es, Bueno, Chilo. es como el bostezo, señora, por Claro, eso, ¿no? exacto. Bueno, Chilo, precisamente un placer conocerlo. Igualmente. Al señora Pepe también, precisamente. A la señora Carlito, a todos que me dicen que es una gran persona. Y usted, María Mercedes, que, bueno, famosa ya por un montón de cosas. Gracias. Precisamente. Gracias, Chilo. Un abrazo grande. Estamos al tanto, al toque. Estamos, cualquier cosa, nos volvemos a conectar. Exacto. Gracias, Chilo Gracias a Bonelli. usted. Un placer. Ay, Dios mío, que los despelotes no vengan ahora a nivel nacional. Bueno, compañeros. Por si faltaba algo, ¿no? Compañeros, un placer. 101 programas nos volvemos a encontrar. Claro. Empezamos la segunda etapa. Por 100 Así más, es. por 100 más. Así es. Muy bien. Placer. Buenas noches.